El billonario descubre que la niña humilde que limpia su despacho tiene un secreto temeroso. Gabriel era el hombre más poderoso de la ciudad, un millonario que vivía en un rascacielos de cristal, donde los coches de lujo entraban y salían como si fueran juguetes. La fachada brillante reflejaba la ostentación de su vida. Fiestas extravagantes, cenas con gente influyente y una soledad aplastante que lo acompañaba en cada rincón de su hogar. La gente lo admiraba, pero a la vez lo temía. En el fondo de su corazón, Gabriel se sentía vacío, atrapado en un mundo de lujos que nunca llenaban su alma. Todo cambió un día cualquiera, cuando se cruzó con Lía. Era una niña que limpiaba su despacho, pequeña y delgada, con una sonrisa que iluminaba el frío ambiente. Había algo en esa sonrisa que lo atrapó. Mientras ella se movía con rapidez con su balde y su trapo, Gabriel no podía evitar mirarla. La ciudad estaba llena de personas con secretos, pero Lía era diferente. Su mirada, inocente y revuelta, lo desarmó de inmediato. Un día, mientras el eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, decidió acercarse. «Hola, Lía», dijo, sorprendiéndola. Ella se quedó paralizada. Sus ojos grandes como platos. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó con un hilo de voz. Él sonrió, intuyendo que había más en ella de lo que parecía. Pero la curiosidad de Gabriel pronto se tornó en pesadilla. Al poco tiempo, ella habló de su padre, un hombre que había sido socio de Gabriel antes de caer en desgracia. «Lo mataron», dijo Lía, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento, por ser competencia en los negocios, y por su ambición. El aire se volvió pesado. Gabriel sintió un nudo en el estómago, una verdad aterradora flotando en el aire. ¿Acaso su éxito había costado tantas vidas? El rostro de Lía lo taladró. Sus ojos no eran solo de miedo, sino de una rabia contenida. Una tristeza que lo atravesó como un relámpago. Aunque el pasado de su padre lo perseguía, la conexión que sentía con ella lo cambió. Los días pasaron. Un enemigo desconocido comenzó a acechar. Las notas amenazantes que llegaban a su oficina eran cada vez más frecuentes. «Cuidado con la niña», decían. Gabriel comenzó a vislumbrar un escenario de locura. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? Si el accionar de sus decisiones ponía en peligro a Lía. Ella era solo una limpiadora, pero para él se había convertido en todo un mundo de posibilidades. Cada revelación sobre el oscuro pasado de Lía era como un golpe directo a su conciencia. Empezó a cuestionarse si su ambición valía la pena. ¿Podría arriesgarlo todo por ella? La sola idea lo paralizaba. Ante la incertidumbre y el miedo, decidió protegerla como jamás lo había hecho con nadie. Pero la sombra del pasado se cernía sobre ellos como una tormenta, y las preguntas lo asediaban. Entonces, un sonido inquietante resonó en la puerta de su oficina. Un golpe seco, penetrante, que cortó el aire. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Qué peligros traerían consigo? Gabriel sintió su corazón acelerar, mientras un sudor frío comenzaba a recorrer su frente. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El golpe en la puerta resonó como un trueno en el despacho. Gabriel sintió como su corazón se encogía. Miró a Lía, que estaba paralizada, mirando la puerta con ojos desbordantes de miedo. «No te asustes», le dijo, aunque su propia voz temblaba. «Voy a abrir». Empujó la puerta con cautela. Un hombre de traje negro, de los pies a la cabeza, se plantó frente a él. Su expresión era fría, casi escultórica. «Tienes que venir conmigo», dijo el hombre, sin preámbulos. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Soy un amigo de tu pasado», respondió el desconocido, dejando caer esas palabras como si fueran piedras. Gabriel se dio cuenta de que, aunque le hablaba en un tono suave, había una amenaza velada. «No tengo tiempo para juegos», replicó Gabriel. Cada palabra de aquel hombre lo inquietaba más.
Miró de reojo a Lía, que lo observaba con desesperación. No quería involucrarla en esto. El hombre dio un paso adelante. Tu éxito ha atraído atención indeseada. ¿Sabes de quién hablo? No puedes proteger a esa niña de lo que ya se avecina. La frase levantó un nudo en el estómago de Gabriel. Las palabras quedaban rumiando en el aire como un eco aterrador. Se hizo el silencio, un silencio que lo embargó. Gabriel sintió el sudor frío correr por su frente. ¿Qué sabes de Lía?, preguntó, casi en un murmullo, con una rabia contenida que se transformaba en miedo. Lo suficiente. El hombre se inclinó un poco, acercándose. Su padre no era inocente, tenía ambiciones, deseos que lo llevaron a la muerte. Y tú, Gabriel, eres un símbolo de todo lo que él deseaba ser. Sus ojos desbordaban una intensidad que lo atravesó. La conexión de Lía con su padre, el mismo hombre que había sido su socio en los negocios, lo aterraba. ¿Qué has dicho? La incredulidad lo aturdía. Lía es solo una niña, no tiene nada que ver. Ah, pero sí lo tiene. La muerte de su padre no fue solo una tragedia, fue un sacrificio. La voz del hombre resonaba como un tambor. Ella es la clave de todo, la última pieza del rompecabezas. Tu mundo puede desmoronarse, y ella es la manera de lograrlo. Las palabras lo dejaron atónito. Gabriel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo puedes decir eso? Lía es solo una limpiadora. Cada palabra le dolía, como si la realidad se deshiciera a su alrededor. ¿Y si te dijera que su padre tenía un negocio oculto, un trato oscuro que involucra a personas que no perdonan? Lía es el hilo que une todo, y vienen por ella. Te han dejado advertencias, y tú no has prestado atención. Basta, gritó Gabriel, consciente del tiempo apremiante. Se anuda el estómago, la verdad brillaba cruda y punzante en su mente. No tocarás a Lía. El hombre sonrió, un gesto helado. No te hagas ilusiones. La tormenta se acerca. Las amenazas son solo el principio. Dando un paso atrás, sus ojos se clavaron en Gabriel. La próxima vez que las cosas se pongan feas, tal vez te arrepientas. El eco del golpe de la puerta resonó de nuevo en la mente de Gabriel, mientras el hombre se desvanecía en el pasillo. Con cada paso que daba, el aire se volvió espeso. Miró a Lía, que parecía más vulnerable que nunca, con la verdad del pasado latiendo entre ellos como una sombra. Mientras atisbaba por la ventana, las luces de la ciudad brillaban, pero todo se sentía oscuro. Gabriel supo que debía actuar, debía protegerla. Pero la pregunta colaba sus venas. ¿Realmente conocía a Lía? ¿Cuál era el secreto que guardaba en su interior? La incertidumbre vibraba en el aire entre ellos. Una nube de peligro, desconfianza. ¿Podría confiar plenamente en ella, o estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría todo? El futuro era incierto, oscuro, y una nueva tormenta estaba a punto de estallar. Las luces de la ciudad seguían brillando, aun cuando la sombra de la amenaza se cernía sobre ellos. Gabriel se volvió hacia Lía, que ahora temblaba, sus ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando, Gabriel? ¿Quién era ese hombre? El miedo en su voz resonó entre las paredes del despacho. Gabriel la miró, su cabeza girando entre la desesperación y la necesidad de protegerla. Lía, él sabe cosas sobre tu padre, cosas que podrían ponerte en peligro. Lía dio un paso atrás, asustada. ¿De qué hablas? No quiero saber. Solo soy una limpiadora. Su voz temblaba, y Gabriel sintió un dolor en el pecho. Era como si cada palabra de Lía fuera un recordatorio de su vulnerabilidad. Lo entiendo, dijo él, tratando de calmarla, pero no podemos seguir así. No puedo dejar que te hagan daño. Se acercó un poco más, ansioso por reconectar la confianza que había nacido entre ellos. Pero justo cuando el silencio se asentaba, un estruendo resonó en la puerta. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, todos vestidos de negro, con expresiones feroces. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Sal de aquí, Lía!», gritó, empujándola detrás de él. Ella obedeció, pero los hombres no esperaron. «Gabriel, debemos hablar», dijo uno, más alto que los demás. Su tono era directo y amenazante. «El tiempo se agota». «No tengo nada que discutir con ustedes», respondió Gabriel, blandiendo su autoridad. Pero su voz temblaba. Sabía que estaba en una trampa. Los hombres lo rodearon. «Nos has ignorado», advirtió otro, acercándose peligrosamente.
Tu ascenso ha llamado la atención de quienes no son agradables. Lía, en un rincón, miraba todo con terror. Entonces, una de las figuras oscuras se volvió hacia ella. Y tú, eres más importante de lo que crees. Eso fue un golpe directo al corazón de Gabriel. Déjala en paz, gritó. Se lanzó hacia el hombre, pero los otros lo sujetaron, manteniéndolo alejado. ¡Suelta, Lía! Los ojos de Gabriel ardían, pero en el fondo sentía que, si se movía mal, ella podría salir herida. Allí, en medio del caos, Lía comenzó a hablar. ¿Por qué están aquí? No he hecho nada. Su voz llenaba el aire, pero había un temblor de valentía que sorprendentemente brotaba de su interior. Tu padre tenía secretos, respondieron. Y esos secretos son peligrosos. Tú eres el legado de esos secretos. Cada palabra era una puñalada para Gabriel, quien estaba perdido entre la realidad y la confusión. Al instante, Lía miró a Gabriel. Algo cambió en su expresión. Gabriel, hay algo que no te he contado. Su voz pasó de temerosa a decidida, y eso lo tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Qué es? Preguntó él, nervioso. Pero ella no tuvo tiempo de responder. Uno de los hombres la tomó del brazo, y Gabriel sintió una desesperación desgarradora. «No», gritó, y en ese momento, todo sucedió en un instante. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, y un disparo resonó. El mundo se detuvo, Lía cayó al suelo, y el grito de Gabriel se ahogó en su garganta. El dolor fue instantáneo, como si el tiempo se hubiera congelado en una imagen brutal. ¿Qué había pasado? La adrenalina corrió por sus venas. Los hombres comenzaron a gritar. El caos se desató entre ellos. Gabriel se lanzó hacia Lía, sintiendo que todo giraba a su alrededor. Ella estaba en el suelo. La sangre se expandía debajo de su cuerpo, y el miedo le cortó la respiración. «Lía», gritó, su voz desgarradora. Pero mientras la sostenía, un susurro se escapó de sus labios. «Gabriel, hay algo más que necesitas saber». Sus ojos se cerraron lentamente, y en ese momento, todo lo que había creído se desmoronaba. Secrets, recuerdos, pasado. ¿Qué era realmente Lía? La verdadera naturaleza de la niña humilde que había cambiado su vida estaba a punto de revelarse en su último aliento. La incertidumbre se cernía, el futuro se oscurecía. ¿Podría ser que Lía y su padre estuvieran involucrados en algo mucho más grande y peligroso de lo que él jamás imaginó? Las respuestas morían con ella, y Gabriel se quedó ahí, con un nudo en la garganta, luchando contra el horror de lo desconocido. Lía yacía en el suelo, su rostro pálido, en contraste con el charco de sangre que se expandía a su alrededor. Gabriel no podía apartar la vista de ella. Su corazón latía a 1000 por hora. «Por favor, no», gritó, pero su voz se ahogó en el caos. El tiroteo había despertado a la ciudad, pero aquí, en este despacho, todo se sentía sombrío y frío. Mientras sostenía su cabeza en sus manos, un rayo de luz atravesó la ventana, iluminando su rostro sereno. Las lágrimas caían por las mejillas de Gabriel, mezclándose con el horror de lo que estaba sucediendo. «Lía, aguanta, por favor, no me dejes», susurró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Los hombres de negro miraban la escena, sus ojos fríos como el acero. Uno de ellos se inclinó. «No hay nada que se pueda hacer. Ella es el precio que tienes que pagar». La voz del hombre era casi monótona, como si estuviera leyendo un guión. «Cállate, cállate», Gabriel gritó, sacudiendo la cabeza como si eso pudiera deshacer lo que acababa de suceder. En su mente, el tiempo se estiraba, cada segundo parecía una eternidad. Y entonces, en medio del pánico, oyó un sonido distinto, algo que sobresalía del clamor, el suave zumbido de un teléfono. Él giró la cabeza, buscando el origen del ruido. La bolsa de Lía, esa que siempre llevaba consigo cuando venía a limpiar, vibraba en el suelo. La había olvidado, en medio de todo el horror. Con un impulso, se la acercó y la abrió temblando. El teléfono dentro de la bolsa tenía una pantalla iluminada, un mensaje que decía: «Es hora de la verdad, encuéntrame en la vieja fábrica». Gabriel sintió una punzada de adrenalina. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había enviado ese mensaje? Detrás de la confusión, la esperanza chisporroteaba. Quizás había más que descubrir. Tal vez Lía no era solo una niña indefensa.
Mientras los hombres de negro se debatían entre sí, Gabriel tomó una decisión. No podía quedarse ahí. Aún había una oportunidad. Lía, aguanta un segundo más, gritó, buscando en su mente qué hacer. No hay tiempo, Gabriel, dijo uno de los otros hombres, acercándose de nuevo. Debemos irnos. Sin embargo, aunque sutil, había algo en eso. Sus palabras que resonaba. ¿Qué es esto para ustedes? ¿Por qué les importa tanto? Gabriel se plantó, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Antes de que pudiera reaccionar, una risa burlona llenó la habitación. Porque, querido Gabriel, esta no es solo una niña. Es un legado. Y tú estás en medio de una guerra que no comprendes. Aquellas palabras dejaron a Gabriel congelado. Lía, el pequeño rayo de luz en su vida, era mucho más. Entonces, ¿qué era lo que realmente guardaba? El diálogo giraba peligrosamente en su mente. ¿Qué secretos revelaría Lía si sobrevivía? Un golpe abrupto regresó la atención al presente. La puerta se abrió de par en par, y un grupo de hombres armados irrumpió en la oficina. Llevaban insignias que identificaban a los matones de un cartel. No se muevan. Uno de ellos ordenó, apuntando su arma hacia los hombres de negro. El caos se incrementó. Gabriel sintió el aire espeso. La risa de los hombres de negro se apagó, y el rostro de su oponente se tornó pálido. Esto no es lo que parece, dijo, retrocediendo. Gabriel lo vio, su mente girando en un torbellino. Las balas volaron por la habitación. Gabriel se agachó, aún sujetando a Lía, su corazón titilando entre el miedo y el coraje. Justo entonces, un destello metálico entre las sombras llamó su atención. ¿Podría ser? De la vieja fábrica había llegado una respuesta. ¿Era el momento de descubrirlo? Lía, despierta. La voz de Gabriel se elevaba en medio del caos, y en su pecho ardía la necesidad de protegerla. Sabía que la verdad estaba por salir a la luz. Pero estaría a tiempo. Mientras el tiroteo se desataba, y el eco de gritos llenaba el despacho, Gabriel se dio cuenta. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había entrado en un juego donde las piezas más vulnerables eran en realidad las más poderosas. La pregunta era, ¿podría manejar la verdad sobre Lía y su padre? Incluso si eso significaba enfrentarse a seres temibles. La lucha por su vida y por Lía apenas había comenzado. En ese instante de confusión, una nueva verdad surgió. Lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás imaginó, y cada secreto revelado traería más preguntas que respuestas. El tiroteo privado se convirtió en un verdadero caos. Gabriel estaba concentrado en Lía, pero el sonido de balas y gritos lo envolvía. El suelo temblaba bajo él, y el miedo lo llenaba mientras abrazaba a la niña herida. Lía, por favor, aguanta. La desesperación en su voz era palpable. Levantó su mirada, y lo que vio lo paralizó. Los hombres de negro se estaban reagrupando, formando un círculo de defensa, pero en medio del tumulto, algo inesperado ocurrió. De la María entró una figura, una mujer de pelo oscuro y ojos resplandecientes. Su presencia era como un rayo de luz en la penumbra. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó en el aire como un trueno. Todos se dieron vuelta, impactados por la súbita llegada. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de los hombres de negro, su rostro demudado. La mujer miró a Gabriel y luego a Lía. «Soy la madre de Lía», dijo con una confianza audaz. Gabriel sintió que el mundo se detenía. La madre de Lía, esa información cambió todo. Los hombres de negro se miraron entre sí, confusos. La mujer continuó, su mirada firme. «La niña es más de lo que piensan. Su padre nunca fue solo un socio de negocios. Ni su muerte fue un accidente». Cada palabra que pronunció golpeó a Gabriel como un martillo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad elevándose en su pecho. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Lía, acurrucada en el suelo, miraba a su madre con ojos grandes. «¿Mamá?». Su voz temblaba, mezclando miedo y esperanza. Esa palabra, mamá, resonó en el aire. Si todo lo que decía esa mujer era verdad, todo lo que Gabriel creía que sabía de Lía se desvanecía en un instante. La madre de Lía caminó hacia su hija, esquivando las balas que zumbaban a su alrededor. «Tu padre y yo teníamos un trato, uno que involucraba más de lo que podías imaginar. Su muerte no fue un accidente, fue un sacrificio». Sus ojos reflejaban la verdad cruda y terrible.
pero también había un destello de amor en su mirada. Y tú, Lía, eres la clave para su legado. Gabriel sintió un golpe en el estómago. ¿La clave? ¿De qué hablas? La urgencia de su voz era palpable. Cada palabra de esa mujer introducía nuevas preguntas. ¿Qué legado? ¿Qué significaba realmente todo esto? El legado de un negocio que abarca más de lo que crees, una red que ha estado vigilando a tu familia, respondió ella, con una seriedad que hizo que su voz temblara. Nunca quisieron que supieras, pero ahora están aquí, y no se detendrán hasta que consigan lo que buscan. El tiempo se detenía. Gabriel miró de un lado a otro, expectante. ¿Por qué apareces justo ahora? ¿Por qué no estuviste ahí antes? La ira y el dolor se combinaban en su pecho mientras las verdades se horneaban en la tensión del momento. Justo en ese instante, un nuevo disparo resonó. La mujer, la madre de Lía, cayó de rodillas. Un grito desgarrador se escapó de sus labios. Gabriel se dio cuenta de lo que acababa de pasar. «No», gritó, y su corazón se detuvo. Lía, impactada, miró a su madre, y en sus ojos vio reflejada una mezcla de horror y pérdida. «Mamá», fue lo único que pudo gritar. Se echó hacia adelante, pero Gabriel la atrapó antes de que pudiera correr al lado de su madre. «No, Lía, es peligroso». La desesperación lo invadió. ¿Acababa de perder a Lía o realmente tenía que perderla? Mientras el caos alrededor aumentaba, un giro radical se estaba desarrollando. Gabriel no tenía idea de cuánto más oscuro podía volverse este juego, pero sabía que todo había cambiado. La madre de Lía, la caída de la verdad y la conexión familiar se entrelazaban en un solo punto: el legado, el sacrificio y el peligro que envolvían a Lía. Las luces de la ciudad a través de la ventana parecían atenuarse, como si la misma ciudad respirara en profunda ansiedad. Gabriel miró a Lía. Sus ojos reflejaban shock y dolor. Había más secretos, había más que descubrir. Mientras se encontraba en medio de la tormenta, su corazón latía furioso con un único pensamiento: ¿qué pasaría ahora? ¿La verdad sobre el legado traería la libertad o más peligro? Una pregunta quedó en el aire, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Quién realmente era Lía? El mundo pareció detenerse cuando Lía cayó al suelo. Gabriel decidió que no podía perder ni un segundo. Mientras sosteniéndola, su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía dejar que su madre, la mujer que acababa de descubrir, cayera y dejara a su hija sola. Todo lo que había creído se tambaleaba como un castillo de naipes. «Lía, por favor, despierta». Gabriel la sacudía suavemente. Los gritos y disparos aún retumbaban en la habitación, pero todo era ruido blanco, comparado con el eco del nombre de Lía en su mente. «Mamá». Lía apenas había tenido tiempo de procesar lo que estaba pasando. «Mamá». Su voz era un susurro, quebrada. Las lágrimas brotaban de sus ojos, buscando respuestas en la confusión. El rostro de la madre yacía en el suelo, su vida derramándose en un charco oscuro. Gabriel sentía cada latido, cada segundo que le quitaban tiempo a Lía. En ese momento, entre el caos, un estallido diferente resonó. Un vidrio se rompió. Todos giraron hacia la ventana. «¡Atrás!», gritó uno de los hombres. Pero lo que vio Gabriel le heló la sangre. Un grupo armado, ojos ocultos tras máscaras, entró a la sala disparando. La misión era clara. No están aquí para jugar. Es hora de salir. Gabriel apretó la mano de Lía, y el pánico se encendió como un fuego. La mujer que se había presentado como su madre sonrió débilmente. «Lía, corre». Pero antes de que pudiera terminar, una ráfaga de disparos la llevó a la oscuridad. Los hombres armados comenzaron a acercarse, y Gabriel sintió que el mundo se desplomaba de nuevo. «No voy a dejar que te hagan daño», gritó. «Este es tu momento, Lía. Despierta y corre». Su voz era un tambor, resonando, mientras intentaba arrastrar a la niña hacia la salida. Un grito, el sonido de una bola de protestas y miedo, llenaba el despacho. Gabriel sabía que si no escapaban en ese momento, todo podría terminar en una tragedia más. «Afuera, rápido», gritó, arrastrando a Lía detrás de él. Pero de pronto, la mente de Gabriel se llenó de preguntas. ¿Dónde estaban los hombres de negro? ¿Por qué la madre de Lía había aparecido justo cuando más peligro corrían? ¿Quiénes eran realmente? Pensó al tiempo que la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Mientras corrían hacia las escaleras de emergencia, un sonido repentino lo detuvo. Un disparo resonó, y Gabriel sintió que todo se congelaba.
Miró hacia atrás y lo increíble sucedió. Uno de los hombres de negro se había vuelto contra sus compañeros, el rostro lleno de furia y desesperación. «No voy a dejar que la maten», gritó, disparando contra los intrusos. «¿Qué está pasando?». Lía estaba aturdida, tratando de comprender la locura que se desataba a su alrededor. «¿Por qué me buscan?». Gabriel no podía contestar. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. La conexión entre Lía, su madre, y el peligro que enfrentaban parecía convertirse en un laberinto. Gabriel sintió que el tiempo se escurre. «Vamos, Lía, debemos salir de aquí». Tiró de ella y mientras se deslizaban por las escaleras, un pensamiento brilló en su mente. ¿Era Lía realmente una niña simple o era parte de un complot más grande? Antes de poder formular la pregunta, una sombra apareció en la esquina del pasillo. Era la figura del hombre que había estado en su oficina antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Gabriel, furioso. «¿Estás con ellos?». La rabia nublaba su juicio, pero el hombre le hizo un gesto para que se calmara. «Escúchame, ella no está a salvo contigo, ni con su madre. Necesitas conocer la verdad». Gabriel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «Basta», grita frustrado. Pero el hombre continuó, su voz cargada de urgencia. «Lía es la clave. Su padre y mi jefe eran parte de una organización secreta. Ellos querían protegerla, no desprotegerla». Lía se detuvo confundida. «¿Pero por qué, Gabriel? ¿Por qué me mienten a mí?». Su voz era un hilo quebrado. Gabriel cerró los ojos, sintiendo el peso de toda la verdad que aún no pudo decirle. «Eres parte de algo más grande, Lía. Algo peligroso». Antes de que pudieran seguir adelante, un destello iluminó el pasillo desgastado. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de policías entró, armados y listos. «¡Al suelo!», gritaron. Lía miró a Gabriel, y en sus ojos había un rayo de búsqueda. «¿Qué hacemos ahora?». La pregunta quedó en el aire, llena de incertidumbre. Con un giro dramático en los acontecimientos, la confusión y el peligro alcanzaban su punto máximo. La salvación o la destrucción estaban en juego, y el verdadero rostro de Lía, de su madre y del legado que había detrás de todo, estaban a punto de revelarse. Gabriel sintió que todo giraba en un torbellino de emociones, pero lo que más le preocupaba, ¿estaba realmente preparado para la verdad que iba a descubrir? El mundo pareció detenerse cuando Lía cayó al suelo. Gabriel sabía que no podía perder ni un segundo. Mientras la sostenía, su corazón latía con fuerza en su pecho. El rostro de la madre de Lía estaba en el suelo, y el horror lo llenaba más que el ruido ensordecedor a su alrededor. «Lía, por favor, despierta». Su voz se rompía. Mientras lo decía, los gritos y disparos resonaban en su mente, pero como una sombra miró a través de todo el caos y vio la mirada confundida de Lía. «¿Qué está pasando, Gabriel? ¿Por qué no me dicen la verdad?». Su voz temblaba, y el miedo en sus ojos lo partía en 1000 pedazos. «Solo aguanta un poco más, ¿sí?», Gabriel le decía, mientras arrastraba a Lía hacia las escaleras de emergencia. Cada paso era un reto. Todo lo que había creído, todo lo que conocía estaba a punto de desvanecerse. En el instante en que hicieron el giro hacia las escaleras, un disparo resonó. Un estallido repentino pudo haberse escuchado desde cualquier rincón del edificio. Gabriel se giró rápidamente. Allí estaban, los hombres. Armados, listos para atacar. «¡Atrás!», gritó uno de ellos, mientras un nuevo grupo de hombres entraba disparando. Una figura fascinante sorprendió a todos. Era una mujer, con cara de determinación y cabello oscuro como el carbón. «¡Basta!», su voz resonó como un trueno, cortando cualquier sonido. Los hombres armados se detuvieron, confundidos. La mujer miró a Gabriel y luego a Lía. «Soy la madre de Lía», dijo con una firmeza y confianza que dejó a todos atónitos. Gabriel sintió que el mundo se colapsaba. «¿Qué? ¿Tu madre? Pero pensé que estaba muerta», balbuceó, buscando respuestas. Lía miró a su madre, su corazón dividido entre la alegría y la confusión. «Mamá, ¿dónde has estado?». La madre de Lía se lanzó hacia su hija, aunque aún estaba en el suelo. «Lía, hay tanto que necesitarás saber», dijo con ternura. Pero el caótico entorno interrumpía cada palabra. El sudor comenzaba a empapar la frente de Gabriel. De repente, un estallido resonó, y el humo invadió el aire. «Muévanse», gritó alguien, pero todo se tornó oscuro por un segundo.
Gabriel sintió un tirón en su pecho. Algo frío y afilado se alojó dentro de él. Miró a Lía y a su madre. Un dolor incontrolable se enroscó en su estómago. Cuando el humo comenzó a disiparse, se dio cuenta de que el caos no solo provenía de los hombres que disparaban, sino también de un giro impensable que estaba a punto de desarrollarse. La madre de Lía, quien antes parecía una heroína, ahora mostraba una mirada sombría. Lía, tienes que saber que tu vida nunca ha sido tuya. Tu padre hizo un trato y ese trato ha regresado. Ellos vendrán. Gabriel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? ¿Qué trato?, gritó, sintiendo que su mundo se oscurecía. Lía se aferró a su madre, buscando algún tipo de consuelo en medio de la tormenta. ¿Qué es el legado del que hablas?, preguntó ella con su voz temblorosa pero desafiante. Es más complejo de lo que imaginas, respondió su madre. Tu padre no solo estaba metido en negocios, él era un líder en algo más grande. Un grupo que toma decisiones en las sombras, y tú, Lía, llevas algo que ellos quieren. En ese momento todo cambió. Gabriel pudo ver en los ojos de Lía una mezcla de determinación y miedo. Algo en su interior se encendió. Las piezas estaban encajando, pero todavía no podía ver la imagen completa. De pronto, en un giro impresionante, los hombres armados comenzaron a disparar, no solo en dirección a ellos, sino hacia los hombres de negro que habían irrumpido poco antes. El sonido de las balas y el grito desesperado de Lía llenaron la habitación. «No», gritó Gabriel intentando protegerla. Pero las balas vuelo estaban en el aire, como una tormenta de metal. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer, mirando de nuevo a su madre, reveló un secreto devastador. «Lía, eres la elegida. Cada generación tiene a uno de nosotros. Podemos abrir la puerta a un nuevo mundo». Y en ese momento, el suelo se sacudió. Una explosión iluminó la oficina. Gabriel sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó mientras las llamas comenzaban a devorar el despacho. La madre de Lía se encontró atrapada entre la verdad de su herencia y el peligro inminente. La visión se tornó borrosa. Con los hombres armados aún disparando y el fuego creciendo alrededor, Gabriel tuvo que tomar una decisión. ¿Qué era más importante, la vida de Lía o la verdad que ambos habían comenzado a descubrir? En ese instante, la pregunta quedó en el aire, flotando como el humo que vaporizaba su realidad. Mientras su mundo se derrumbaba, Gabriel solo pudo pensar, ¿qué es realmente Lía y lo que ella es en este oscuro legado? La respuesta estaba a un paso de revelarse, pero la verdad siempre tiene un costo. El mundo pareció detenerse cuando Lía cayó al suelo. Gabriel sabía que no podía perder ni un segundo. Al sostenerla, su corazón latía con una urgencia que amenazaba con desbordarlo. La escena era un caos absoluto. Disparos, gritos, humo. El rostro de la madre de Lía yacía inerte a su lado, pero lo único que podía pensar era en salvar a la pequeña que ocupaba su mente y su corazón. «Lía, por favor, despierta», gritó sintiendo que el desasosiego se aferraba a su pecho. «Mamá», Lía apenas pudo murmurar antes de que el pánico le nublara la vista. Gabriel la observó, asustado, mientras una mezcla de miedo y confusión danzaba en sus ojos. «Todo va a estar bien», le dijo, tratando de sonar seguro, aunque su propia voz temblaba. Pero antes de que pudiera arrastrarla hacia las escaleras, un estallido sacudió el edificio. Un disparo. Gabriel se hizo a un lado, cubriendo a Lía con su cuerpo, en un intento desesperado de protegerla. Todo el vestíbulo se llenó de humo y fragmentos voladores, pero justo cuando todo parecía perdido, una figura apareció entre la niebla. Era la madre de Lía, con una herida en el costado. La sangre brotaba de su cuerpo, y el horror paralizó a Gabriel. «¡Mamá, no!», Lía gritó, y antes de que Gabriel pudiera reaccionar, su madre ambaleó y cayó de rodillas. «Lía, escúchame», dijo con un hilo de voz. «Tu vida está en peligro, ellos vienen por ti». La desesperación en sus ojos revelaba una verdad mucho más oscura. Mientras el aire se llenaba de balas descontroladas, la figura de la madre se desvanecía en el tormento. Gabriel sintió su pecho comprimirse, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. «Lía, corramos», gritó, arrastrando a la niña hacia la salida mientras las sombras se agolpaban a su alrededor. Mientras cruzaban el umbral hacia el pasillo,
Un estruendo resonó detrás de ellos. En ese momento, todo se tornó caótico. La madre se desvaneció, y Gabriel empujó a Lía hacia adelante. Los gritos de los hombres armados llenaban el despacho. ¡Atrás! ¡Atrás!, dijo uno de ellos. De repente, un destello de algo metálico atrapó la mirada de Gabriel. ¡Al suelo!, gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, una explosión retumbó. La pared a su izquierda estalló en pedazos y una ola de aire caliente los empujó hacia atrás. Fue en ese instante que vio algo que lo dejó helado. Lía intercambió miradas con su madre, ahora desvanecida, pero no solo eso, que en su mano brillaba una pequeña caja. ¿Qué es eso, Lía?, preguntó, casi en un susurro, mientras el caos reinaba a su alrededor. Ella miró la caja y una chispa de determinación iluminó sus ojos. Es una herencia. Mi padre me la dio antes de que todo sucediera. Gabriel no pudo entender. ¿Tu padre? ¿Qué significa eso? El horror creciente en su corazón parecía hacer eco en cada rincón de la habitación. Es un legado, un poder. La voz de Lía tremía. Puede abrir puertas. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó de nuevo. Los hombres armados se giraron hacia ellas. La madre de Lía había mencionado que venían por ella, pero lo que Gabriel no sabía era que el verdadero objetivo estaba al frente. Uno de los hombres armados, un rostro que reconocía, dio un paso al frente. Era un antiguo socio de su padre, uno inquebrantable y manipulador. Eres tú, Gabriel. Lo sabía, siempre estuviste en el medio. Gabriel sintió cómo se le helaba la sangre. No toques a Lía, exclamó, interponiéndose entre él y el hombre. Pero el asesino solo sonrió, con un aire de certeza que lo heló. Ella es parte de esto. Todo lo que ha sucedido, los acuerdos, es por su sangre. Los ojos de Lía se abrieron como platos. ¿Qué? El caos a su alrededor se desvaneció en un murmullo. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante. La verdad lo golpeó con fuerza. Las herramientas, el poder que Lía poseía, era mucho más de lo que había imaginado. ¿Los cómplices? ¿De quién hablas?, preguntó Gabriel, consciente de su voz temblando. Y, como si todos los hilos del destino se hubieran entrelazado, el hombre lo reveló con una sonrisa burlona. Tu padre, Gabriel, él te usó. Te necesita. La niña es el sacrificio. Gabriel sintió que su corazón se hundía en un abismo de desesperación. El peso de esas palabras lo ahogaba. Lía se lanzó hacia él, buscando protección, y en ese momento se dio cuenta de que no podía escapar de la verdad. La conexión entre ellos, el lazo que creció entre Gabriel y Lía, apenas estaba comenzando. En ese instante de revelación, donde la traición y el peligro se entrelazaban, las luces de la ciudad comenzaron a apagarse. Podría enfrentarse a esta oscura herencia. Quizás el verdadero sacrificio había sido su pasado, y así con el miedo y la incertidumbre navegando como una tormenta entre ellos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué harían ahora? El mundo pareció detenerse cuando Lía cayó al suelo. Gabriel sabía que cada segundo contaba. Su corazón latía desbocado mientras trataba de revivirla. Lía, despierta, por favor, gritó con la desesperación apretándole el pecho. El fragor de disparos y los gritos retumbaban a su alrededor, como un eco de caos que no cesaba. Lía apenas lograba profesar el desastre que la rodeaba. ¿Qué pasa, Gabriel? Su voz tembló, mientras sus ojos reflejaban confusión y terror. Gabriel, sin poder retirar la mirada de la madre de la niña, se sentía atrapado entre el amor y la angustia. No es el momento de preguntar. Tenemos que salir de aquí, le dijo, tratando de sonar firme. Se volvió hacia la puerta, pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre que les había hablado antes se interpuso en su camino. No puedes salir, exclamó, su rostro oscuro iluminado por luces intermitentes. Ellos vendrán por ella. Lía es parte de algo más grande. Tu padre ha estado jugando con fuerzas que no entiendes. Fuera de mi camino, gritó Gabriel, mientras empujaba al hombre, pero antes que pudiera avanzar, Lía gritó. Esperen, dijo, su voz desbordante de un miedo nuevo. Yo no sé de qué están hablando, pero no soy parte de nada. En la confusión, un disparo resonó de nuevo, y en un instante, Lía se quedó paralizada. Lía, no. Gabriel se lanzó hacia ella, pero vio que el hombre que había disparado se tambaleaba, con su arma aún humeante. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido.
Esa mirada complicidad entre el hombre y Lía, algo cambió. ¿Qué está sucediendo? La pregunta quedó en el aire. Lía apretó la caja que había tomado del suelo. Es un legado, algo que traigo como herencia, murmuró, mientras su mirada se intensificaba. Gabriel sintió que el suelo temblaba debajo de sus pies. ¿Cómo sabes eso? Antes que Lía pudiera responder, la figura de su madre se desvaneció en un estallido de luz. Gabriel dio un paso atrás sintiéndose impotente. El hombre a su lado cobró vida, diciendo, la madre de Lía ha estado protegiéndola. Pero ahora el secreto ha comenzado a revelarse. Todo sucedió tan rápido. Lía levantó la mirada hacia Gabriel, y en sus ojos había un destello de verdad. Es un poder antiguo. Mi madre era parte de la misma organización. Ellos no solo la mataron, intentaron eliminarme a mí también. Por eso corren tras nosotros, Gabriel, porque saben lo que somos. Gabriel apenas podía creerlo. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué somos?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Pero mientras Lía intentaba hablar, los hombres armados reanudaron su avance. Nunca debiste descubrirlo, gritó uno de ellos, alzando su arma. Y en un instante, Gabriel sintió que el tiempo se congelaba. Lía, cúbrete. La advertencia salió de su boca antes de que pudiera reaccionar. Pero exactamente en ese momento, un ruido ensordecedor resonó, la pared a su lado estalló, y una figura desconocida irrumpió. Un nuevo jugador en este oscuro teatro. Era una joven con un brillo intenso en sus ojos, cuyas intenciones eran difíciles de leer. «Deténganse, no toquen a Lía», gritó con la voz firme y clara. Los disparos se detuvieron, y todo se volvió un ronda de silencio. La joven se volvió hacia Gabriel y Lía. «Soy amiga de tu madre. Vine a resolver esto de una vez por todas». Las palabras de la desconocida desarmaron la tensión, como una chispa de esperanza en medio del infierno. Mientras todos la miraban en suspenso, Gabriel sintió que el caos empezaba a desvanecerse lentamente. «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, tratando de recuperar la calma. «Porque conozco el legado que llevas, conozco su poder». «¿Y por qué?». «Hay una verdad que no saben». Su tono cambió, y todos contuvieron la respiración ante lo que ella iba a revelar. Esa verdad puede liberar a Lía, pero también puede destruirlo todo. La sala, antes llena de gritos, se sumió en un profundo silencio. La pregunta colgó en el aire. ¿Qué verdad podía ser tan poderosa, tan devastadora, que pudiera alterar no solo el destino de Lía, sino el de todos los que estaban en esa habitación? Gabriel sintió un nudo en el estómago, mientras una realidad aterradora comenzaba a desenredarse. El futuro era incierto, y una nueva tormenta comenzaba a formarse, haciendo que la verdad estuviera cada vez más cerca, pero el verdadero costo aún no estaba claro. Cada mirada, cada respiración, prometía un cambio. ¿Estaban listos para enfrentarlo? La confusión continuaba, y la duda se cernía como una nube oscura. El aire estaba cargado de tensión. Gabriel miró a Lía, y luego a la joven que se había presentado como una amiga de su madre. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz entrecortada. Ella lo sostuvo con una mirada firme y clara. «Lía tiene el poder de cambiar el destino de muchos, pero no puede hacerlo sola. Necesita la fuerza que solo tú le puedes dar». Un grito desgarrador interrumpió el momento, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. Las balas seguían cruzando la habitación, pero en su mente solo había espacio para Lía. «No puede ser», exclamó, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Tienes que estar bien, no puedo perderte», le dijo mientras se arrodillaba junto a ella, con las manos temblorosas buscando su respuesta. La joven avanzó con determinación. «Debemos despertar el legado. Lía, tienes algo que es más poderoso de lo que imaginas. Tu madre era la guardiana de este secreto y está en ti». Lía parpadeó, como si estas palabras le dieran fuerza. «¿Pero cómo puedo hacerlo? No sé nada de esto, soy solo una niña». Su voz temblaba, pero había un destello de valentía en sus ojos. Gabriel la miró, sintiendo un fuego encenderse en su pecho. «Eres mucho más que eso. Eres fuerte, Lía. Confía en ti. Yo estaré a tu lado». Mientras el poder de la revelación comenzaba a alinearse con la situación, una gran explosión reverberó en el despacho. «Ahora», gritó la joven, mientras la habitación temblaba. Sin pensarlo, Lía levantó la mano que sostenía la caja brillante. Una luz intensa estalló, envolviendo a todos en un resplandor.
Los hombres armados se tambalearon ante la intrusión visual, y Gabriel se sintió impulsado por un instinto protector. Esto es una locura, pensó mientras empujaba a Lía detrás de él. Despierta, Lía, usa tu poder, exclamó la joven. Con un gesto que ni siquiera sabía que tenía, Lía exclamó una palabra mágica. Fue como si el aire entero se electrizara. La luz se intensificó, y de repente los hombres armados se encontraron atrapados en una esfera de energía, inmóviles, confundidos ante la fuerza que emanaba de Lía. Gabriel miraba atónito mientras el caos se transformaba en calma. La joven sonrió al ver que todos estaban a salvo. Ella es la clave. Ahora el legado está en tus manos, Lía. Era como si el universo hubiera alineado su destino en este preciso instante. Uno de los hombres de negro, arrinconado, aulló de frustración. No pueden detener esto, no saben a qué se están enfrentando. Pero Gabriel, sintiéndose vital y renovado, respondió, no, pero sabemos lo que somos. La esfera de luz comenzó a fluctuarse, irradiando calor que empezó a calmar el ambiente. Lía alzó la mirada hacia Gabriel, una mezcla de valentía y aprecio. Gracias, Gabriel, murmuró, y por un instante, todo se sintió correcto. A través del horror y la oscuridad, el brillo de la esperanza había emergido. Mientras los hombres armados se alejaban con terror, sintiendo el poder de Lía, la joven que había aparecido al final se acercó. Es tiempo de que sepas quién eres, Lía, y yo estaré aquí para guiarte. Las promesas flotaban en el aire. Finalmente, cuando la última sombra se desvaneció en el horizonte, Gabriel y Lía quedaron solos, rodeados de escombros y reflejos de luz. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella, sintiendo la sensación de cambio palpable. Viviremos. Haremos lo necesario para comprender este legado. Juntos, contestó Gabriel, su voz llena de determinación. Y aunque las cicatrices del pasado quedaban, una nueva historia estaba a punto de comenzar. Un relato donde la valentía, la verdad y la esperanza se entrelazaban. Antes de que la escena se desvaneciera, el susurro de la joven resonó en su mente. Había poder en la verdad y fuerza en la unidad. Gabriel y Lía ahora estaban unidos por un destino que apenas comenzaba a descifrar. Ahora tú, amigo lector, es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestras aventuras sigan vivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace es vital. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.